Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal El Arte de Adwin. Y en esta oportunidad tengo la dicha de tener a un invitado especial que, como les comenté anteriormente, es el segundo de esta serie de tres entrevistas a tres directores generales de editoriales. Y en esta ocasión quiero presentarles a Carlos Fun, director general de Montesacro Publishing, quien nos va a hablar acerca de todos los proyectos que ha realizado esta editorial y lo que se viene también para el 2021. Carlos, bienvenido al Arte de Adwin. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Bien, Muchos bien, saludos, gracias. agradecido, una alegría inmensa que me hayas invitado a tu canal para poderme conectar además con tus amigos, con tu audiencia, con la gente que te sigue esperando, pues nutrirse de tantas cosas que tienes que decirles. Sí, Carlos, gracias por aceptar esta invitación. Desde hace mucho tiempo he querido hacer esta entrevista y pues compartir con toda la audiencia lo que hemos estado realizando. Pues ya es sabido por todos que trabajo para Montesacro Publishing desde hace un tiempo y pues el propósito de esto es compartir con los que nos están viendo estos trabajos, estos proyectos que hemos estado realizando a lo largo de 5 años aproximadamente, que es el tiempo que nos conocemos, 5 a 6 años. Sí, Ok, sí, Carlos, en primer lugar, háblanos un poco acerca de lo que es Montesacro como tal. Pues ok. tiene varias ramas, hasta donde tengo entendido. Ha sido Montesacro Films, Montesacro Publishing. Entonces, háblanos un poco de dónde surgió esta idea y de los proyectos, para comenzar de una vez, cinematográficos de los que has trabajado. Bueno, muchas gracias, Edwin. Como tú mismo lo has dicho, Montesacro nace primero como una productora de cine y luego se abre la división de la editorial para unificar la, eh, los dos nombres y las dos actividades bajo una sola empresa. Porque antes de Montesacro Publishing, su antecesor era editorial educativa, editiva. Pero como, bueno, surge la productora de cine llamada Montesacro, editiva desaparece y aparece Montesacro Publishing, Montesacro Editores. Empresa que, bueno, hemos tenido la suerte que tú nos acompañes desde hace 6 años. Ha sido un lujo contar con tu colaboración, con todo tu talento en la empresa. Y pues han sido en estos últimos 6 años años muy productivos en cuanto a proyectos muy creativos, ¿no? Y quiero hacerlo públicamente el agradecimiento y aprovechar que pues tus seguidores escuchen lo alegre que está Montesacro de contar con tu talento, con tu participación, con tu inteligencia y pues esperemos que sigan siendo más años de provecho. Bueno, entonces Montesacro nace a raíz de que desaparece Editorial Educativa, pero tiene el mismo objetivo que es el desarrollo, la investigación, eh, el diseño y fabricación de juegos, sobre todo juegos educativos, de board game, pero que tengan una finalidad no solo de diversión, de entretenimiento, sino también una finalidad formativa, de educación, ¿no? De educar. Y entonces también hemos desarrollado libros, hemos desarrollado proyectos que siempre están allí orbitando en materia editorial, pero digamos que nuestro fuerte es y va a ser los juegos didácticos. Sí, cuando hablamos, si queremos hablar un poco de la productora cinematográfica, pues tendríamos que decir que la productora se ha encargado del desarrollo de proyectos a nivel cinematográficos eh, para nosotros únicos, porque siempre tratamos el tema de historia. Ese ha sido un tema muy importante para nosotros y desde Montesacro Films, la productora de cine,
pues escogíamos temáticas o temas relacionados con la historia latinoamericana, con la historia de independencia suramericana, y en muchas oportunidades que nos vimos en aprietos financieros, gracias a la editorial que tenía algún relativo éxito por las ventas de sus productos editoriales, podíamos solucionar los problemas financieros de Montesacro Films, porque a veces a mitad de un rodaje nos quedábamos sin presupuesto y no hallábamos de dónde sacar dinero, entonces mirábamos a la empresa hermana que era Montesacro Editores, y era la que nos ayudaba a salir de los apuros financieros cuando ya una producción se había consumido el presupuesto inicial. Así que pues Montesacro Film está muy agradecida a su hermana Montesacro Editores. Así es, Carlos. Bien, como comentaba anteriormente, uno de estos proyectos cinematográficos es Diario de Bucaramanga, Sí, cuyo sí, director pues has sido tú. Háblanos un poquito sí. sobre cómo se desarrolló esta película, en qué año Uh-huh, y si las personas tienen alguna posibilidad de verla en alguna uh-huh, plataforma o por uh-huh. algún Sí, momento en físico. sí. Muy bueno, muchas gracias por esa pregunta porque nos da la oportunidad de explicarle bueno, Diario Bucaramanga, digamos que es la primera película, el primer largometraje de Montesacro como empresa productora. Antes habíamos hecho una serie de documentales sobre historia y sobre personajes históricos, y de eso nos fue como que creando la musculatura necesaria, el entrenamiento necesario para tirarnos a la aventura de lo que sería un largometraje, que requiere de mucho más conocimiento, requiere de mucha más técnica, disciplina, y digamos que todos los demás trabajos, sobre todo de tipo documentales, nos sirvió para entrenarnos al gran reto que era un largometraje. Y un largometraje, no cualquier largometraje, sino una película de época. Y recrear época siempre va a ser mucho más difícil, ¿no? Sí. Entonces, eso requiere una serie de esfuerzos y de habilidades, porque en materia de vestuario, en materia de recrear las escenografías, en materia de todo, de utilería, todo, es recrear una época que ya no existe. Y entonces es una época que se debe investigar, una época que requiere de mucho estudio por parte del equipo de arte, que se convierten básicamente en unos pequeños historiadores. Pero aparte de eso, también uno como director tiene que, para que no sea simplemente una historia aburrida, de una clase de historia, tiene que ingeniárselas mucho para ficcionar ese momento histórico de la época que pretendes contar. Entonces, no es contar por contar algo que ocurrió en un momento dado de la historia, sino que además sea lo suficientemente atractivo para atrapar al público y que se queden allí viendo en qué va a parar esa historia. Esa historia que es sobre un momento de la historia. Ya. Entonces, digamos que requiere un poco más de esfuerzo, requiere un poco más de complejidad, y es difícil, es de verdad un reto difícil para todo el equipo de producción, recrear películas de época, o sea, recrear, no, realizar películas de época. Nosotros no, de verdad estamos muy orgullosos, muy satisfechos de lo que fue Diario de Bucaramanga, porque quedó, no es porque la hayamos hecho nosotros, ni mucho menos, pero quedó una excelente película de época. Se guardaron y se cuidaron todos los detalles, desde vestuario, desde utilería, desde usos y costumbres de la época, del momento, todo, todo, para recrear un momento, para recrear fielmente un momento de nuestra historia. Y el resultado es increíble. Tú me preguntabas en dónde la gente puede disfrutar de Diario de Bucaramanga. Bueno, en principio buscar el tráiler que está en YouTube, lo pueden buscar así, tráiler oficial Diario de Bucaramanga. Y el año que viene, el 2020, tenemos el propósito de buscar una o varias plataformas de streaming donde la película pueda descargarse por un precio sumamente solidario, un precio muy accesible. Estamos viendo ese fenómeno que por la pandemia la gente se reinventó,
muchos comediantes, muchos cantantes han hecho sus conciertos de esta manera y venden sus entradas. Incluso algunos cómicos montan sus stand comedy y cobran $7, $6, 30, 40 minutos de su stand comedy. Pues no, Diario Bucaramanga va a costar infinitamente mucho menos, pero es una película de mucha calidad, 2 horas de entretenimiento, pero un entretenimiento que te aporta, Exacto. del que vas a salir sabiendo un poco más sobre Latinoamérica. Diario Bucaramanga es sobre un episodio de la vida del Libertador, que el Libertador llega a la Nueva Granada, Colombia, digamos la Gran Colombia para el momento, y hay un momento político muy tenso para él en el que está a punto de perder todo lo que ha sido su sueño, por lo que ha luchado durante 20 años de batallas incansables, y todo se va a decidir en una ciudad que se llama Ocaña, donde se va a celebrar un congreso para determinar si se sigue el rumbo de Bolívar o se sigue el rumbo de Santander, de Francisco de Paula Santander. Y entonces ese es el momento decisivo de la vida de Bolívar, y él se queda muy cerca de la ciudad de Ocaña, en una ciudad que se llama Bucaramanga. Por eso se llama El Diario de Bucaramanga, porque la película recoge lo que ocurrió día a día en los momentos previos de esa gran convención de Ocaña. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya yo vi la película. Tú mismo me obsequiaste un DVD original, que lo tengo bien guardadito en mi colección. Gracias, David. Sí, y es interesante lo que acabas de anunciar, que para el próximo año habrá planes para colocarlo en alguna plataforma de streaming, ¿no? Que es lo que se está ahorita en auge. Está creciendo muchísimo. Correcto. Y bueno, ya saben todas las personas atentas a estas noticias, a Montesacro, sus noticias, para que Diario de Bucaramanga puedan verla a través de la plataforma que escoja esta productora, y así todos podamos disfrutarla una vez más. Bien, Carlos, la siguiente pregunta, también sobre el tema cinematográfico, tiene que ver con otro proyecto que está en pausa, según tengo entendido, y se trata de Codename Amindra. Correcto. Este proyecto, bueno, ya desde este punto comencé yo a trabajar con Montesacro, realizando algunos storyboards. Háblanos un poco acerca de este proyecto. Bueno, Codename Amindra, código nombre Amindra. Amindra era el anagrama que utilizaba Francisco de Miranda, Amindra, para, ¿cómo se llama?, operar en algunos círculos clandestinos, y necesitaba hacerlo de esta manera, de manera clandestina, en secreto, bajo perfil, porque nada menos y nada más que él estaba conspirando contra la corona española, para buscar el que se rebelaran las colonias en América y declararan su independencia. Entonces, de manera que él tenía que hacerlo de manera clandestina, calladito, y utilizaba a veces en sus cartas, cuando enviaban cartas, no sea que fuesen interceptadas por espías españoles, él las hacía codificadas, las cartas, y firmaba como Amindra, José Amindra. Entonces, la película es muy interesante, se empezó a filmar ya hace algún tiempo, por cuestiones presupuestarias se tuvo que parar, y entonces, bueno, ya sabes, ocurrió todo el problema de Venezuela, tuvimos que emigrar casi todos, tú, yo, todos, y se ha paralizado, pero con el sueño de retomarlo en cualquier momento. Y es una película fascinante porque nos habla de pues, un personaje tan heroico, tan sorprendente, con tantas facetas como Miranda, Francisco de Miranda, y su lucha incansable por la independencia de los pueblos latinoamericanos, que en aquel momento eran súbditos de la corona española. Pero entonces además parece sacado de la ficción toda la historia de Miranda, o sea, la realidad supera la ficción, porque Miranda era un personaje casi que como el Zorro. Por un lado llegaban los españoles, por el otro saltaba Miranda, lo estaban a punto de capturar, se escapaba, de hecho a veces lo capturaban ya minutos antes de ser ejecutado de alguna forma milagrosa,
lograba nuevamente escaparse, siempre estuvo acechado por espías españoles que por todas partes del mundo lo perseguían. O sea, es una vida fascinante la de Miranda. Y en Codename Amindra se trata un poco como de mostrar ese Miranda que puede ser fácilmente un Indiana Jones, un James Bond, cualquier personaje de acción, porque además era una persona que sabía pelear, que sabía disparar, es un personaje fuera de serie, y queremos mostrarlo así, como un personaje de mucha acción. Entonces en la película, el nombre Código Amindra, la gente podría o podrá ver una serie de cosas que uno dice, un personaje como esto existió en el siglo XVIII, siglo XIX. Impresionante. Así es. Sí. Yo recuerdo pues que las primeras escenas que filmamos, los storyboard que tú hiciste, uno puede agarrar un storyboard y un fotograma. De hecho, a veces yo lo he montado así en la cuenta de Instagram, un fotograma de lo que se filmó y tu storyboard, y son idénticos porque te quedó tan bien que intentamos hacer que una réplica de lo que estaba allí pintado en la vida real. Ojalá, bueno, yo creo que pues tengas la oportunidad y lo muestres acá en las imágenes que de seguro van a apoyar esta entrevista, donde está tu dibujo y un fotograma de lo que se filmó. Increíble. O sea, por eso me quito el sombrero ante ti. Bueno, sí, eso fue un trabajo bastante arduo y también novedoso para mí, porque era lo primero que yo hacía en ese campo, ¿no? Del storyboard. Que yo recuerdo aquella vez que tú me mostraste, estas van a ser las calles donde vamos a filmar, este es el protagonista, George Akram, creo que es el Akram. nombre. Este es el Sí. protagonista y quiero que el dibujo se parezca a él. Entonces, ambientar toda esa, o dibujar toda esa ambientación, esa escenografía con los personajes y las ideas que tú me ibas mostrando fue un reto bastante grande para mí, porque yo para ese entonces no había realizado algo de este tipo. Pero me alegró mucho y me sigue alegrando que ese proyecto todavía esté allí latente para que en un futuro se pueda desarrollar. Yo estoy ansioso por ver el De que lo resultado retomemos. final exactamente de esta película, porque es un proyecto bastante ambicioso en el buen sentido de la Sí, palabra. Y como tú sí, mismo sí. lo dices, el personaje de Francisco de Miranda tiene mucha tela que cortar. El precursor de la independencia de Venezuela eh, Es algo que así. debe ser resaltado, porque mayormente Sí, se sí, habla de la vida del libertador, pero antes del libertador, ¿qué se estaba gestando por la independencia de Venezuela? Pues Francisco de Miranda correcto. es el personaje para ello. Un personaje universal. Conoció a Napoleón, ¿No lo lo conoció? conoció, eh, pero él participó fue en la revolución, en las batallas de la Revolución Francesa, donde Napoleón era, por supuesto, uno de los generales de las tropas francesas que luchaban contra casi todos los imperios europeos, porque acuérdate que la Revolución Francesa en su momento fue tan grande el cambio en Europa, que es la primera monarquía en ser derrocada por el pueblo en Europa, y donde incluso guillotinan al propio rey en la revolución. Y digamos que la nueva forma de gobierno es la república. Y ellos tienen que enfrentarse a todas las demás monarquías europeas que ven a Francia como un enemigo, o a los revolucionarios, no a Francia, a los revolucionarios como un enemigo que quizás pretenda exportar esa revolución y que el resto de las monarquías europeas corra con la misma suerte que ha seguido la francesa. Entonces, en un momento casi que todas se alían contra Francia, contra la revolución, y le toca a los ejércitos franceses defenderse de todas las demás monarquías. En todo ese conflicto estuvo Miranda, porque casualmente Miranda está en Francia visitando a algunos amigos intelectuales que lo están apoyando de manera, digamos, con ideas para lo que él quería hacer en América Latina. Pero resulta que la revolución estalla en Francia
cierran las fronteras y él queda atrapado en Francia. Y personajes que estaban allí, militares y políticos, conocían ya del prestigio de Miranda y le piden que por favor los ayude a comandar los ejércitos, a organizar el ejército revolucionario y a enfrentarse contra los enemigos que lo acechaban en ese momento. Y ni corto ni perezoso, Miranda les propuso que él los ayudaba, siempre y cuando luego Francia apoyara a su causa libertaria en América Latina. Claro, como comúnmente diríamos, dando y dando. Dando y dando, correcto, exactamente. Bien, Carlos. Bueno, hablando, estos son los temas cinematográficos o los dos proyectos que hasta ahora creo Montesacro ha desarrollado. En los proyectos cinematográficos, porque recuerda que para televisión hicimos una serie de documentales, fueron en total 7 documentales que hicimos a lo largo de nuestras producciones. Hicimos muchos comerciales, este tipo de cosas por encargo, pero digamos que producción propia con nuestro sello, fueron 7 documentales, de los cuales 4 son de historia, 5 documentales de historia, otros 2 documentales uno sobre el Salto Ángel, que se llama Crepacupá y Bená, la expedición olvidada, y otro documental sobre deporte, ¿no? Pero 5 propiamente fueron sobre historia, buenísimos, y luego vinieron estas 2 películas. Ok, hablabas que Editiva había desaparecido a raíz de que Montesacro se unió con Montesacro Film. Okay. Dinos qué proyectos se desarrollaron durante este periodo de Editiva. Algo breve Muchísimo. a esto. O los más resaltantes. Los más resaltantes. Mira, con Editiva nosotros hicimos juegos para niños como La Bella Durmiente, La Cenicienta, en los que los niños pues tenían que cumplir ciertas tareas allí. Era sobre todo, más que nada, para desarrollar su capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, a través de lo lúdico, hacíamos que los niños pudieran desarrollar habilidades de comprensión. Esto estoy hablando, digamos, 2 juegos que eran diseñados para niños. Pero ya después, entonces, también teníamos un ajedrez que venía con un manual de ajedrez para iniciar al niño en el ajedrez, ¿no? Entonces, además venía acompañado con el juego del ajedrez. Hicimos un juego bellísimo que se llamaba Descubriendo el Petróleo, que venía acompañado de un libro y de ciertos elementos allí, incluso plastilina, creyones o lápices de colores para dibujar ciertas cosas relacionadas al mundo del petróleo. Y ya habíamos hecho, por supuesto, el Marapolio, que fue el primer juego que sacó Editiva, Marapolio. Okay. Luego, cuando desaparece Editiva y aparece Montesacro, hacíamos los mismos juegos, pero empezamos a agregar más. Entonces, también hicimos un segundo juego de la industria petrolera que se llamaba La Aventura del Petróleo, que era un poco más para chamos. Entonces, un juego sobre geografía también, un juego muy importante sobre historia y cátedra bolivariana que se llamó Conociendo a Bolívar. Era un juego hermosísimo que contenía un video documental, un libro y un juego de trivia sobre la vida de Bolívar y otros personajes de la historia venezolana. El reto bíblico, que también lo hacíamos bajo el sello Editiva y continuó con Montesacro. Hicimos una serie de rompecabezas. O sea, tantas cosas que a veces se me escapan mucho de la mente. Eran demasiados títulos que llegamos a tener en algún punto. Y pues ahora en la nueva reedición, en el nuevo resurgimiento después de lo que fue toda la catástrofe y básicamente el naufragio que hemos sufrido en Venezuela, pues un día pues agarramos y nos organizamos nuevamente. Y en esta nueva organización continuabas tú allí con nosotros. Dijimos, bueno, vamos a hacer el relanzamiento de Montesacro Editores. Acá en Estados Unidos se llama Montesacro Publishing. Y dijimos, vamos a empezar a hacer nuevamente lo que sabemos hacer.
El primer título que sacamos fue Reto Bíblico. Luego vino This is America, que es un juego sobre historia y cultura de los Estados Unidos. Y luego vino la nueva versión del Marapolio. Y bueno, con estos 3 juegos digamos que hemos arrancado en los últimos 2 años el resurgimiento de la editorial. Ok, bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso, ya que acabas de mencionar estos 3 juegos como parte del resurgimiento de Montesacro, nos vas a hablar un poquito en detalle en cada uno de ellos. Así que luego de esta pausa, regresamos. 11, 12. Ajá, págame, dame todo lo que tienes. Pero no tengo tanto dinero. No me importa, si no, te quito todo lo que tienes. Si en todo hogar hay un juego como este, en un hogar cristiano no puede faltar este. Comparte en familia aprendiendo de la Biblia. Reto Bíblico. Bien amigos, después de esta pausa continuamos con Carlos Fung, director general de Montesacro Publishing, quien nos ha estado hablando de los proyectos que ha realizado con esta productora editorial a lo largo de su trayectoria. Ya hemos comenzado acerca de Diario de Bucaramanga, sobre el proyecto Amindra, sobre algunos juegos de mesa, juegos de rol que ha realizado en editoriales previas como Editiva y ahora con Montesacro. Y antes de la pausa nos hablaba de 3 proyectos que comenzaron a realizar con el resurgimiento de Montesacro en esta nueva etapa. Y vamos a hablar, o quiero que Carlos nos hable acerca del Reto Bíblico, este proyecto que ellos realizaron inicialmente con esta nueva editorial. Sí, perfecto. El Reto Bíblico existe desde 1999 y muy probablemente la primera versión del Reto Bíblico haya sido en el año 1999 o 2000. Entre esos 2 años está, desde que se empezó, digamos, a gestionar la idea, hasta que ya se saca la primera edición. Y pues sí, el Reto Bíblico desde el comienzo, desde el inicio, fue una gran bendición, porque bueno, creo que por el mismo tema religioso estuvo acompañado pues de la bendición de Dios y de muy buenas vibras, ¿no? De muy buena energía. Y fue un juego que tuvo ventas en sus primeros años muy buenas que nos sorprendieron y se mantuvo así por mucho tiempo. Bueno, cuando cerró la editorial, es que también en un tiempo antes que cerráramos la editorial, nos habíamos dedicado solo a las producciones y nos habíamos olvidado un poco de la editorial, así que no tuvo mucha actividad. Pero ya cuando definitivamente se cerró la editorial, ya ahí sí, ya ninguna actividad, ¿no? Luego, en el año 2017, se vuelve a sacar una nueva versión, como después de 8 años más o menos, sin volverse a fabricar, se vuelve a fabricar el Reto Bíblico. Y bueno, una bendición, todas las personas que lo han comprado, pues dicen de lo hermoso del juego, lo dichoso que se sienten de contar con una herramienta tan fantástica para enseñarle y hablarle a los niños sobre Dios. Y no solo los niños, no es para toda la familia, porque entonces la familia hace una actividad juntos, hace una actividad edificante en torno a la Biblia. Es como dice el eslogan de Reto Bíblico, aprende de la Biblia estando en familia. Así es, y bueno, es un proyecto verdaderamente interesante y sobre todo en estas fechas navideñas, decembrinas, donde la gente recuerda, conmemora el nacimiento de Jesús y pues hay un acercamiento más hacia las cosas de Dios en estas fechas, ¿no?
Y el reto bíblico es Correcto. una buena opción. De hecho, en un video en mi Correcto. canal hablé un poquito sobre lo que contiene este juego de mesa. Yo lo tengo Correcto. acá y he jugado con mi hija y de verdad se divierte mucho. Y por supuesto aprendemos de la Biblia de una Es la manera idea. diferente, ¿no? Es la idea. Es la idea. Dicen que los maracuchos somos regionalistas, que creemos que lo nuestro es lo mejor. ¿Y saben qué? Tienen razón. Maracucho que se respeta tiene un marapolio. Marapolio, el monopolio maracucho. Bien, respecto a un segundo proyecto que recientemente, bueno, calientico salió del horno y yo creo que ni siquiera terminó de calentar, de enfriarse cuando ya estabas anunciando que se estaban agotando. Y me refiero al Marapolio. Previamente has dicho que el Marapolio tiene su origen en 1997, pero que Sí. ahora se ha hecho un rediseño en el que, bueno, también tuve la oportunidad y la bendición de participar en él en la parte de diseño. Háblanos Sí. de este nuevo rediseño o cómo surgió la idea en principio. En principio, cómo surgió la idea del Marapolio. ¿Por qué? Sí. ¿A qué vino este nombre y esta idea de hacer un juego de mesa de este tipo? Sí, bueno, el Marapolio nace en 1997. Estábamos un grupo de amigos jugando. Yo tenía, ¿cuántos años para la época? Ya ni recuerdo. Entonces, estábamos jugando Monopolio y de repente un amigo dice, bueno, ¿te imaginas esto así, pero con las calles de Maracaibo? Y fue para mí como una epifanía, fue algo revelador. Entonces empecé a hacerme la idea así de cómo sería jugar Monopolio, pero con las calles de Maracaibo. Maracaibo es la ciudad de donde somos Aduín y yo, del estado Zulia. Bueno, Aduín es un poquito más a una hora de Maracaibo, más o menos una hora. Pero bueno, o sea, conoce Maracaibo a la perfección, es la capital de nuestro estado. Estudié allá Entonces, y viví un tiempo allá también. Ah, bueno, entonces Alvin sabe perfectamente. Entonces, bueno, yo me fui, al rato regresé con una maqueta del juego. Al rato no, a los días regresé con una maqueta de un monopolio con las calles de mi ciudad, de nuestra ciudad. Y alguien dijo, oye, pero esto deberíamos comercializarlo. Y pues ya lo empezamos a ver así es que nace la editorial. Este fue el primer producto de la editorial, lo hicimos casi que de manera artesanal. Un tablero aquí, unas tarjetas allá, unos dados aquí, y terminamos vendiendo el producto en jugueterías, en librerías, y ahí empezamos a conocer un poco cómo era esto de las ventas y el mundo editorial, ¿no? Y fue un éxito de ventas, y se empezó a vender, y luego tuvimos que sacar una segunda edición, tercera edición, y ya luego lo empezamos a fabricar en Colombia, después regresamos a fabricarlo a Venezuela, algunos componentes en China. Bueno, hasta el día de hoy que lo hemos rediseñado y relanzado. Tú, como lo has dicho, participaste en el rediseño, pero digamos que la portada de la caja estuvo a cargo de un artista plástico venezolano muy conocido que se llama Eduardo Sanabria, mejor conocido como Edo, y pues estuvo a cargo de él, y entonces le dio un nuevo aire, le dio un aire un poco, digamos, más dinámico, más vanguardista, y ya todo lo demás, todo lo demás estuvo a cargo de tu diseño, ¿no? Desde rediseñar el tablero, hacer las dimensiones de la caja, todo, pues. Y ha sido una bendición porque la primera edición se agotó en 2 meses, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, es 2 meses. Y eso es prácticamente un récord. En 2 meses que una edición se agote así de rápido, Sí, no cualquier sí, producto. Y sí. eso gracias, y estoy seguro que todos estamos de acuerdo, gracias a que muchos venezolanos, y en este caso maracuchos, bueno, han emigrado. Vamos a ver el lado bueno de esto, que gracias a la emigración que tuvieron de Maracaibo, el Marapolio, pues, así como pan caliente se vendió.
en el 2021 obviamente vamos a reeditar, vamos a hacer otro tiraje del Marapolio, vamos a tratar de incluir algunas innovaciones, como que las piezas van a ser de metal, lo que es los tokens van a ser de metal. Y vamos a tratar de llegar a otros lugares que no sea Estados Unidos. Vamos a tratar de llegar a España, vamos a tratar de llegar a Chile, porque mucha gente compró y lo enviaba para allá, pero es excesivamente caro los envíos, ¿no? Vamos a tratar de llegar de alguna forma a Colombia, Ecuador. Para Colombia no es tan costoso los fletes como para Ecuador. En Ecuador es un poco costoso. Pero bueno, esa es la intención, de que llegue a todas partes donde haya buena inmigración de venezolanos y sobre todo de maracuchos. Sabemos pues que hay muchos maracuchos en España, sabemos que hay muchos maracuchos en Colombia, sabemos que hay muchos maracuchos en Chile y en Argentina. En Ecuador no tenemos las estadísticas muy claras, pero bueno, los venezolanos y los maracuchos hemos llegado a todas partes, ¿no? Entonces, esto es un juego que va a ser vigente en todos lados donde haya maracucho. Y va a ser tan vigente como vigente es la emigración en este caso de zulianos. Ya. Este año lo que vamos a tratar de hacer es tener puntos de distribución. Entonces, cuando fabriquemos el nuevo tiraje, enviar ya, qué sé yo, 200 a Chile, a 100 a España, y que de España puedan enviarlos a otras partes de Europa, ¿correcto? Y de Chile puedan enviarlo, qué sé yo, a Argentina de repente. Pero tener como puntos focales, puntos clave. Así es. Bueno, el Marapolio, ya saben, para el próximo año estará disponible en algunos países, tanto sudamericanos como incluso europeos. The United States of America. A great nation with a history that has changed the course of humanity. An unprecedented, dynamic, and entertaining way to learn about the most important events, moments, and characters of American history in a board game like no other. Conquest state by state, answering questions, and enjoy the magical augmented reality before your eyes. This is America is an adventure of knowledge about our past and culture. You will gain states on the map until you become President of the United States of America. Have a blast discovering anecdotes of our history. This is America is a beautiful game for you to learn more about the glorious history of the land of the free and the home of the brave. This is America. History was never this exciting. This is America. Correcto. Un proyecto que también tenemos varios años trabajando. Desde Correcto. que yo estaba en Venezuela, incluso antes de venirme acá a Ecuador, ya estábamos, Correcto. comenzamos allí. Háblanos acerca de cómo Correcto. surgió esta idea y cómo va el proceso hasta el momento. Bueno, This is America realmente, una vez que yo hace mucho tiempo, como 18 años atrás, viví aquí en los Estados Unidos y ya tenía la idea de hacer un juego de trivia sobre la cultura e historia norteamericana, porque yo decía, yo quería aprender mucho de muchas cosas de Norteamérica, y yo decía qué mejor forma de hacerlo de la manera que yo sé hacer, que es con un trivia. Y empecé a buscar algunos por allí y no me gustaron, no me llamaron la atención para nada. Y bueno, yo que esto es lo que mejor sé hacer, pues me gustaría diseñar algún juego sobre historia de Estados Unidos. El proyecto lo engaveté, de ahí salté a otras cosas. Luego regresé obviamente a Venezuela, le perdí el interés. Pero ahora cuando me vine a vivir acá, volví a retomar el interés y hace 3 años comenzamos. Cuando digo comenzamos es porque tú fuiste parte fundamental, vital de ese proyecto. Comenzamos a diseñar el juego
cómo se iba, o sea, no solo el estuche, la caja, el tablero, sino la mecánica del juego, tarjeta a tarjeta. Y bueno, ha sido 3 años de inversión de dinero, inversión de tiempo, inversión de ingenio, de todo, pero por fin el juego logró ver la luz. El juego ha estado sometido a revisiones por parte de historiadores, universidades, y ya el año que viene, con el favor de Dios, y pues que otras personas se han sumado desde el punto de vista financiero, la segunda edición va a ver la luz, ya la segunda edición con todas las correcciones, mejoras, se le han agregado muchas cosas para hacerlo más dinámico. Bueno, 2 aspectos fundamentales. Un aspecto fundamental que también tiene el reto bíblico es una innovación que se llama realidad aumentada. La realidad aumentada, que en inglés es augmented reality, que consiste en unos códigos que tienen algunas tarjetas que cuando se le pone la cámara del celular, la cámara lee el código y aparecen en la pantalla imágenes, ¿no? Entonces eso hace que el juego sea divertido, que tenga un componente innovador, que tenga un componente que no desconecta necesariamente a las nuevas generaciones del teléfono o de la tablet. Pues vamos a estar claros, los jóvenes viven pegados al teléfono y a la tablet, pues entonces no hay excusa, porque el juego también hay una parte en que debe jugarse con el tablet. También This is America tiene una parte en que las preguntas nos remiten a buscar por internet, a chequear en Google alguna información. Entonces hoy los jóvenes que están tan acostumbrados a buscar todo en Google no tienen excusa de que no se la saben, le damos la oportunidad de que la busquen en internet. Entonces, claro, es un juego maravilloso porque es un juego que a los norteamericanos les habla sobre, es un trivia que les habla sobre su historia, y ellos se sentirán muy orgullosos de ver un juego de este tipo, y para el que no es norteamericano tiene la oportunidad, en este caso, de aprender más sobre la historia y la cultura de Estados Unidos. Porque si tú vas a llegar a un país, lo mínimo que tienes que hacer, por decencia, por agradecimiento, por integración, por cientos de factores, decenas de factores de conveniencia, es aprender un poco de su historia y de su cultura. O sea, tú no puedes pretender llegar a un lugar y estar allí sin saber ni identificarte en lo más mínimo por esa sociedad. Tú tienes que aprender sobre esa sociedad. Y eso es lo que estamos buscando con This is America, también para los extranjeros. Correcto, sí. Totalmente de acuerdo en que cada quien en el sitio donde está debe conocer su cultura, al menos conocer algo sobre el sitio, porque es el lugar donde ahora estás residido. Tienes que adaptarte en cierta forma a la vida que ahora llevas en ese lugar, porque no sabes si vas a estar o poco tiempo o muy largo tiempo, por lo que es necesario aprender. Entonces, eso es lo que... Y además así, disculpa, si entiendes su cultura, entiendes su historia, empiezas a comprender mejor a las personas del lugar, a entenderlos mejor y integrarte a ellos. Ellos no se tienen por qué integrar a ti. Exacto. Tú eres el que te tienes que integrar a ellos, y no estás dejando de ser venezolano, no estás dejando de ser de donde seas, no estás renunciando a tu nacionalidad, no estás renunciando a tu identidad, sino que te estás integrando ahora en un lugar donde vives y esperas ser aceptado. Eso es correcto. Y ahí está la riqueza de cada cultura, porque tú puedes aprender de cada sitio algo que de repente no sabías, no conocías en Venezuela. Y la integración entre nacionalidades enriquece mucho. Te hace una persona un poco más entendida en muchos aspectos de la vida. Eso es así. Entonces, This is America tiene esa cualidad de que ayuda a la persona, no está solamente al norteamericano, sino al extranjero que está allí residido, a aprender sobre esa cultura. Y es interesante. Así es. Y bueno, como decías tú mismo, una de las cosas más características de este juego, junto al reto bíblico, es la realidad aumentada. Algo que es novedoso, no se ve mucho en juegos de este tipo, y pues que Montesacro lo está implementando es una forma de atraer a ese público, a esa generación nueva, y integrarla con la generación clásica. O
sea, tanto lo clásico, las personas de más edad, como los nuevos, están unificados a través de proyectos de este tipo. Y como lo dice, pueden utilizar el teléfono, la tablet, la internet para buscar información y se hace muy dinámico este juego. No es tedioso de solamente responder la pregunta y ya. Respecto a los proyectos para el 2021, estamos hablando de juegos de mesa y queremos saber si de repente hay algún otro proyecto que no sea juego de mesa que Montesacro tenga en mente para este próximo año. Háblanos primeramente eso antes de entrar a un proyecto que yo sé que ya Montesacro tiene en vista. Mira, Edwin, particularmente hay dos proyectos sobre la mesa que a mí me gustan, que son proyectos editoriales, pero que no tienen que ver con juegos de mesa. Uno es un libro que tú mismo nos ofreciste y que nos encantó, relacionadas a la cultura india. Las mandalas. Las mandalas, correcto. Tú lo descubrimos a través de ti y pues quedamos fascinados porque además tú nos dijiste que podíamos hacerla acerca de las distintas culturas de indígenas de América. Y eso, o sea, nos fascinó. Y el otro proyecto que me quita el sueño es un proyecto que también tú lo conoces a la perfección, que es un libro sobre los miserables. Es un libro, hacer un libro ilustrado de los miserables, porque ya Montesacro tiene dos intentos fallidos. Uno menos fallido que el otro, pero dos intentos que no lograron ver la luz, aunque de uno hay ya la maqueta, todo hecho, pero no se logró imprimir, no llegó a estar en talleres de impresión. Pero tampoco nos satisfacía mucho el nivel de calidad con el que había quedado. Y pues tú sabes muy bien que es uno de los proyectos que a mí particularmente como director de Montesacro me quita el sueño, ¿no? Un libro ilustrado sobre los miserables. Para ello podemos pedir financiamiento o patrocinio de la Alianza Francesa, que yo estoy seguro que estaría muy interesado, o de algunas instituciones relacionadas con la cultura francesa, ¿no? Porque Los Miserables, que es un libro de Víctor Hugo, digamos que es una de las joyas de la literatura francesa, y no solo francesa, de la literatura universal. Yo creo que después de El Quijote, el libro, ficción, que rebasa cualquier, digamos, historia, drama de este tipo, es Los Miserables. Para mí primero está El Quijote y luego Los Miserables, ¿no? De la literatura, o sea, cumbres de la literatura universal. Claro, después vendría El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, pero digamos, para mí, dentro de la lista, de mi lista de las joyas de la literatura universal, está el Quijote y luego Los Miserables. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos que a mí me gustaría que pudiéramos desarrollar desde la editorial. Ahora, como juegos de mesa, también tenemos algunos. Tú me propusiste una vez hacer algo sobre Julio Verne y a mí me fascinó porque hay un universo de gente que son seguidores de Julio Verne y les encanta. Así como hay un mundo de seguidores de Sherlock Holmes, hay un mundo de seguidores de Julio Verne. A mí me encantaría que desarrolláramos algún proyecto de aventuras en torno a las aventuras de Julio Verne, ¿no? Que son miles. Desde Viaje al fondo de la Tierra hasta, qué sé yo, Viaje al fondo de la Tierra, de la Vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Entonces, como que pasearnos por varias aventuras de los mundos de Julio Verne. Pero bueno, ya es una cosa que queda, que tendrías tú que desarrollar y proponer. Pero bien sabes que en este momento ya hemos empezado algo que sí está cobrando más vida y que ya hemos empezado a más o menos allí a desarrollar, que es un juego sobre Venezuela. No sé si ya le has dicho a tus seguidores, ¿quieres anunciarlo ahorita? No. Al momento no, porque no me corresponde a mí anunciar esto, te toca a ti como director
o sea, en sí corresponde a Montesacro ser el anuncio oficial de este proyecto. Y bueno, queridos amigos, hoy se les va a anunciar el nuevo proyecto que Montesacro está desarrollando para el 2021. Carlos, Correcto. Bueno, entonces en primicia, para todos los seguidores de tu programa, el proyecto en el que ahorita estamos trabajando es un juego sobre la historia y cultura general de Venezuela, la cultura general de nuestra identidad como nación. A raíz del éxito de Marapolio, mucha gente me decía, oye, ¿por qué no un juego sobre Venezuela? Pero yo decía, bueno, pero no me gustaría un juego tipo Monopolio, me gustaría más bien un juego que nos aportara algo sobre nuestra identidad que lamentablemente y riesgosamente y peligrosamente se está perdiendo. Porque hoy día todo lo que vemos a través de las redes sociales y de manera masiva son algunos cómicos que se ponen una peluca, imitan un acento, jajaja, cuacuacá. Entonces, mira, un venezolano que está haciendo esto, un maracucho que está haciendo reír a la gente con una peluca. Muy bien, eso es cómico. Pero, y más allá de eso, ¿qué puede revelar eso de Venezuela como Venezuela? O sea, tantos venezolanos que estamos regados por el mundo y mucha gente, o muchos países en los que estamos, quizás su gente quiere saber un poco más acerca de esa tal Venezuela. Este venezolano que está aquí, su país es Venezuela, pero ¿qué es Venezuela? ¿Por qué es importante Venezuela? ¿Qué había en Venezuela? Bueno, que conocerán algunos aspectos de su historia reciente, Chávez, Maduro, el conflicto político en el que está sumido Venezuela, lamentablemente, que es por lo único que se conoce a Venezuela, por el actual conflicto político que padece. Pero Venezuela no existe de hace 10 años para acá. Resulta que Venezuela ha dado aportes en lo jurídico, político, intelectual, cultural, en la pintura, en las artes, en la literatura, desde todo tipo de vista social. Venezuela siempre ha sido pionero. Venezuela fue el primer país en la América Latina en tener una constitución. Venezuela fue el primer país en iniciar un proceso exitoso de independencia. Venezuela fue el primero en constituir ejércitos que lucharon por su independencia, lograron derrotar a la corona española. Y no solo eso, sino que encendió la mecha de la libertad para otros pueblos. Y sin decir incluso que llegó a sacar parte de sus ejércitos para liberar a otros países. Venezuela, por ejemplo, mucha gente que vive en Chile deberían saber que Andrés Bello es el redactor de la Constitución chilena que hoy día permanece vigente. Fue el fundador además de la primera casa de estudio de la Universidad de Chile. Venezuela, como les mencionaba antes, a nivel jurídico, es la primera en tener una constitución y de allí todas las demás empiezan a copiarse, todos los demás países, ¿no? Es decir, una serie de aportes en lo intelectual, en lo científico. Venezuela, por ejemplo, fue un venezolano el que descubrió la vacuna contra la lepra, que fue Jacinto Covid. Es una serie de avances en materia, digamos, científica. Venezuela fue el primer país en toda Latinoamérica en tener un reactor de energía nuclear. Hemos tenido científicos en la NASA, sin contar, bueno, otras personalidades, ¿no? Entonces Venezuela es mucho más que una arepa, que un pastelito, que un tequeño, que una chicha, es mucho más que un cómico con peluca, es mucho más que eso, mucho más, y tiene que saberse. No digo que lo otro no sea importante, porque también es parte de nuestra cultura y todo lo que pertenezca a nuestra cultura, bueno o malo, es lo que nos identifica. Pero qué bonito fuese que alguien tuviese los conocimientos para hablar con propiedad de qué es Venezuela y de lo orgulloso que debemos sentirnos de ser venezolanos. No bajar la cabeza y no sentir que nosotros lo que somos es producto de lo que está ocurriendo de hace 10 años para acá y tenemos que bajar nuestra mirada porque no, al contrario, tenemos que decirle a nosotros fuimos los primeros en esto, nosotros hicimos esto. Y desafortunadamente estamos pasando por un momento penoso, complicado, pero no podemos dejar ni permitir que se pierda la identidad ni la memoria de nación, porque algún día vamos a retornar al suelo patrio, algún día vamos a retornar a Venezuela y necesitamos retornar
más inteligentes, más cultos, más sabios, más dueños de nuestro pasado. Entonces, esta es Venezuela, tiene ese propósito y ya estamos, como tú bien lo has dicho, encaminados, estamos en el proceso de patrocinio, buscando patrocinantes que nos permitan poder trabajar holgadamente en los próximos 2-3 meses en este proyecto. Y pues quiero públicamente también agradecerte todo el entusiasmo que le has puesto a Dios. Gracias. Bueno, gracias a ti por la oportunidad. En verdad todos estos proyectos a mí me ha gustado muchísimo, pero en este en especial, esta es Venezuela. Es uno que desde la parte de lo más interno a uno le emociona mucho y sí, es verdad. Estoy dispuesto a dar lo mejor de mi arte, gracias, de mis ilustraciones, lo que pueda aportar para que este proyecto llegue a cada venezolano que se encuentra en el mundo. Y por supuesto los que están en la propia Venezuela. Entonces estamos juntos en esto desde hace mucho tiempo trabajando y seguiremos hasta que Dios lo permita. Así entonces, gracias. Señores, esta es Venezuela, el nuevo proyecto que Montesacro está desarrollando para, con el favor de Dios, el próximo año puede estar a disponibilidad de todo aquel que quiera adquirirlo. Amén, amén. Así es. Carlos, los contactos para que las personas se puedan acercar a Montesacro, hacer preguntas, cómo pueden adquirir los productos que en este momento están disponibles. Gracias por la oportunidad, Adwin. Nosotros estamos en la web como www.montesacropublishing.com. Publishing se escribe publishing con S-H-I-N-G, publishing. Montesacro Publishing. También nos pueden encontrar nos pueden contactar a través de nuestro mail, de nuestro email, que es montesacropublishing@gmail. Por ahí también nos pueden contactar para cualquier tipo de pregunta, de inquietud. También estamos en nuestra cuenta de Instagram, también como Montesacro Publishing, cualquier mensaje al directo, o al Gmail, que es montesacropublishing@gmail. O contigo, que eres uno de los, fundadores de la nueva etapa de Montesacro. Y los años que nos faltan, estaremos juntos. Amén. Amén. Gracias, Adwin. Gracias por la oportunidad, de verdad. Bonita entrevista, que nos sirve de hacer un brevísimo paseo por lo que hemos sido. Así es, Carlos. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y gracias a todos ustedes, amigos, por ver el video hasta el final. Montesacro está dando lo mejor de sí para que estos productos se puedan disfrutar al máximo en familia. Así que estén atentos. Bueno, ya Carlos dio las redes sociales, en la página, incluso en mis cuentas, en mis redes sociales también siempre estoy subiendo una que otra información al respecto de estos trabajos. Carlos, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación, por esta entrevista. Estamos en contacto, bueno, siempre lo hacemos. Permanente. Bueno, Adwin, a ti muchas gracias y a toda tu audiencia, que espero puedan disfrutar de este tipo de programas, anecdóticos y también informativos de qué es lo nuevo que se está haciendo. Bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad, amigos. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Chao.